La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. Somos Romel y Marquina y quien le habla, Francis Guevara, quienes le vamos a hablar de la sexualidad y su evolución desde el eje temático especialidad e integración de los saberes, dentro de la perspectiva histórica, religiosa, legal, psicológica, pedagógica y didáctica de las EI. Esta perspectiva histórica de la sexualidad humana la vamos a abordar desde la Edad Media hasta nuestros días. Como dinámica de inicio al tema, traemos a continuación 5 imágenes que hacen referencia a momentos históricos referente a la sexualidad. Una vez observadas las imágenes, podemos hacer referencia a que la escena del cortejo va de primera perteneciente al arte mesopotámico. Luego, para inicios de la Edad Media, la imagen A como el sexo como secreto. Imagen C sería la masturbación como secreto, aún había mucho tabú para el sexo. Luego tenemos la imagen E, donde se habla de las energías sexuales. Y por último, la D, la sexualidad desarrollada para el bienestar. Entonces la respuesta correcta sería B, A, C, E, D. Pensar en la perspectiva histórica de la sexualidad desde la Edad Media hasta nuestros días nos invita a conocer sus antecedentes históricos, los cuales están centrados en la prehistoria y la edad antigua, las cuales datan de los años 3000 a.C. y 1000 a.C. consecutivamente. Hay quienes afirman que en la prehistoria no se hallan registros concretos para el análisis de la sexualidad humana, por lo que se considera la sexualidad un hecho netamente biológico con fines reproductivos a fin de preservar la especie humana. Sin embargo, con la llegada de la Edad Antigua, esta concepción se va transformando y varía de acuerdo a sus distintas etapas con respecto a la cultura, la historia, la localización geográfica, y tal es el caso, por ejemplo, de civilizaciones egipcias, donde la mujer es un objeto y no hay protección contra la violencia. Mientras que para los romanos, la sexualidad no debía incluir ningún tipo de placer, aunque mostraban conductas desinhibidas, al igual que los griegos, quienes además contaban con una figura masculina dominante sobre la mujer. Por último, los chinos muestran un marcado contraste entre el puritanismo y el erotismo sexual clandestino. Esto da lugar al paso de la época media, en donde hay un doble contraste que va entre una idea irreal e idealizada de la sexualidad hasta otra vulgar, la cual llega a ser castigada y reprimida, ya que hay un predominio marcado por los cánones de la iglesia y la religión. El sexo sin fines procreativos era considerado pecado. Para que el sexo se considerara un hecho lícito, solo estaba permitido dentro del matrimonio. El adulterio era cruelmente castigado y sobre todo dentro de la figura de la mujer. Se ejerce en la mujer violencia física, sexual y legal, producto de las desigualdades sociales que se mantenían en esa época. Filosóficamente hablando, se establece un debate entre lo biológico y lo religioso. Culturalmente la mujer debía tener buena compostura y autocontrol. Sin embargo, hay un salto porque se admite el divorcio socialmente. De manera que podemos hablar de dos épocas, una centrada en una función biológica, que es tiene que ver con los antecedentes dentro de la prehistoria y la edad antigua, y otra en la Edad Media, donde la sexualidad toma una noción en relación al tabú. Esta función biológica se da con el fin de preservar la humanidad, y en la Edad Media, pues lo que prela es la regulación de la práctica sexual. Pedagógicamente hablando, la sexualidad
carecía de unas enseñanzas objetivas, ya que sus métodos eran especulativos y carentes de sustento. Las enseñanzas estaban centradas en la figura de la mujer y dirigidas a disminuir la apetencia sexual. Para el siglo XVI, con el inicio de la Edad Moderna, se lanza una campaña contra todas las formas de desnuda y sexualidad extraconyugal. La historia narra que el sexo sigue siendo un secreto. La religión sigue penalizando y normando ciertas condiciones que se entiende como una doble moral. Al hombre le es permitido el placer, pero a la mujer le es negado. El matrimonio es un enlace religioso que se fija con un contrato donde le da el derecho a la mujer a la propiedad después del matrimonio. Filosóficamente se alejó del temor teocrático para dejarse arrastrar por la sexualidad racionalista, y el objetivismo natural cambia la visión del hombre y el despojo espiritual medieval, y se prepara para cambio científico. Culturalmente se conoce la igualdad en el deseo sexual. La mujer es responsable de algunos males y sigue estando subordinada al hombre. En cuanto a la parte social, se habla de un amor cortés donde surge la igualdad, comienza la pasión sexual y el amor. La procreación de la sexualidad como aparición, Sigmund Freud abre un gran camino de la sexualidad. Los métodos anticonceptivos comienzan su fabricación, el discurso sexual se magnifica y la sexualidad comienza a verse como una disciplina inter y multidisciplinaria. La madre en su aporte al hogar como madre cuidadora y debía velar por el interés del hogar. Pasando a la edad contemporánea, es un periodo histórico que marca sus inicios con la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad. El sexo se concibe como un derecho. La represión aún está presente, pero debía mantenerse una fachada puritana pública, pero al privado la sexualidad podría ser alocada, que desobedece todo comportamiento decente, donde la promiscuidad y la prostitución y el adulterio agarra auge. La homosexualidad es aceptada, pero no legalizada. Filosóficamente, cada individuo tiene su propia sexualidad. Se examinan formas científicas, confesiones de sentimiento y acciones sexuales. Se habla de la perversión y de la sexualidad en niños. Freud explica la trascendencia de la sexualidad de cada individuo que se construye o que construye su personalidad. El término líbido se introduce como una energía del hombre. Se habla de miedos y fobias. Los estudios de Freud hablan del control de lo racional sobre lo pasional o lo pasional sobre lo racional. Él, psicólogo del sexo, publica que el deseo sexual es igual entre hombres y mujeres. Refuta el tema de la masturbación insana. Nace la idea que el sexo debía ser disfrutado sin temores, y científicos se dan cuenta que muchos comportamientos sexuales son normales, como las relaciones extramaritales. Se reconoce el beneficio de la masturbación y ciertas perversiones son sometidas a tratamiento. Se comienza a hablar de un reconocimiento sexual y de identidad de género. Los anticonceptivos son comercializado a grandes escalas, el placer es recíproco, ya la mujer tiene voz y voto, nace el feminismo y la educación sexual integral ya es vista como una disciplina necesaria, lo que hoy en día estamos conociendo como educación integral de la sexualidad. Y los medios de comunicación juegan un papel importante, lo cual va a favorecer a todo este proceso de cambio. Y con esta pregunta generadora cerramos nuestro recorrido histórico. Considerando el proceso evolutivo de la sexualidad humana, argumente, ¿cuáles considera usted han sido los aspectos de mayor transformación dentro de la historia de la sexualidad humana para construir una educación integral de la sexualidad en nuestros días?